Con la ayuda de nuestro Señor, hoy vamos a seguir hablando sobre la existencia de este presente siglo, que Pablo no solamente nos está presentando el propósito por el cual Dios en este presente siglo está llamando a la iglesia, sino también su desarrollo de este programa divino que Dios está desarrollando en su iglesia. Y para presentarnos todo este cuerpo de verdad, Pablo nos va a hacer referencia a una palabra en todos los versículos que nos cita y lo llama misterio, un misterio escondido. ¿Qué es un misterio? Son secretos sagrados que estaban ahí solo escondidos en Dios, pero que ahora son conocidos por revelación. Estos son los misterios sagrados. Y la palabra de Dios usa 27 veces en el Nuevo Testamento esta palabra. Todas las usa Pablo. Pero en este cuerpo de verdad que él nos va a presentar, hace referencia al siglo presente. Y nos va a mostrar cómo vino a la existencia este presente siglo que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel. Y lo llama un misterio. Es importante entender que este presente siglo comenzó desde el rechazo del Mesías por Israel. Y desde ahí tiene sus comienzos. En Mateo 12, cuando el Señor pues cambia la relación con su nación, con respecto ya no hablando de una relación literal, así física, sino la va a transferir a la fe. Por eso terminando el capítulo 12, después que ellos han blasfemado, que él echaba a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios, y él se va allá a otras ovejas, dice. Antes, en el capítulo 12, antes de terminar, dice, una mujer bienaventurada, la mujer que te dio a amamantar. Dijo, no, más bien es aventurado el que oye la palabra de Dios y la hace. Mira, tu madre y tus hermanos te buscan. También ahí, terminando el capítulo 12, le dicen, mira, y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quién es mi hermana? ¿Y quién es mi hermano? Y mirando a los discípulos dijo, el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ese es mi hermano, esa es mi hermana, esa es mi madre. Transfiere la relación espiritual, ahora será por medio de la fe. Y comienza a revelar en el capítulo 13, hablándoles en parábolas a ellos. Y bueno, vamos poco a poco a entender estas verdades. Por eso es que vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo del 24 al 27, donde el apóstol Pablo nos dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Qué bueno y qué maravilloso es Dios. Entonces Pablo está llamando a este programa divino en su desarrollo en la iglesia un misterio. Y es importante para aclararnos todo eso, en Efesios 3:9, él dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Aleluya. Entonces,
En esta sumatoria de todas estas revelaciones que Pablo nos va a revelar, se refiere a este presente siglo que se iba a presentar. Entonces, que había de interrumpir el programa establecido por Dios con Israel. Y este presente siglo, imagínense, lo llama un misterio. En Mateo capítulo 13, versículo 11, cuando los discípulos le hacen una pregunta y le dicen, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús les responde de esta manera. Y él respondió y le dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Y para todos aquellos que han leído el capítulo 13, entonces él está cumpliendo ahí la profecía de Isaías, donde les está diciendo, hablando por parábola. Y entonces ellos viendo no ven, oyendo no oyen. Y no entienden tampoco. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ahí se interrumpe el programa. Voy a leerles el versículo 13. Por esto les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Habla de una ceguera espiritual, una ceguera judicial, por así decirlo, ¿no? De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Por lo tanto, podemos ver aquí que es lo que nos va a referir después, más adelante, el apóstol Pablo. Lo que Jesús acaba de decir en Mateo, capítulo 13, respondiéndole a los discípulos. Y Pablo, Dios le revela a Pablo estas verdades. Y qué precioso con respecto cuando más adelante habla de la restauración de Israel. En Romanos 11:25, Pablo hace referencia a este endurecimiento judicial en su nación, Israel. Y escribe así. Mire que Pablo no estuvo con Jesús cuando Jesús le respondió así a los discípulos y les habló así y ellos escucharon. Sin embargo, Dios usó a este hombre y se llama el apóstol a los gentiles para revelar estas verdades. Y en Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Aleluya. O sea, hay una numeración escogida por Dios. Y cuando llegue a convertirse el último gentil que Dios es que conoce, entonces es que sucede el término de este programa, de este plan en el cual Dios está preparando a su iglesia. Por eso Pablo se dirige a la iglesia y le dice, hermanos, no ignoréis este misterio. Y cuando llegue el cumplimiento del último que Dios ha escogido entre los gentiles para que complete la plenitud de ellos, entonces aquel programa con la iglesia llega a su culmine. Es importante que nosotros entendamos estas verdades, hermanos. Por lo tanto, que Israel iba a ser cegado de manera que los gentiles pudiesen ser llevados a una relación con Dios, Pablo le llama un misterio. Y la fórmula de la iglesia compuesta de judíos y gentiles para formar un cuerpo lo llama un misterio. En Efesios capítulo 3, si usted lee desde el versículo del 3 al 9, cosa que ni los mismos discípulos supieron ver y entender, porque esto Dios se lo reveló al apóstol Pablo. Por eso dice Efesios 3, versículo 3,
que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Versículo 4, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aleluya. Qué bello es el Señor. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Aleluya. Entonces, podemos ver ahí cómo Dios le está revelando. Mire cuando llega al versículo 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. Lo que hace un momento les leí. Desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Así que aquí vemos la unión, si usted lee el versículo 7, 8, para que los gentiles también se convirtieran. Y esto me recuerda cuando el Señor fue a presentar en Lucas, María y José fueron a presentar al Señor. Y en su presentación estaba un hombre llamado Simeón, si no mal recuerdo, y también estaba una ancianita y viuda, Ana, y estaban en el templo, y Simeón coge al niño porque él había recibido una palabra de revelación, que él no vería la muerte hasta que él vea al Salvador, al Mesías. Aleluya. En Lucas capítulo 2, versículo 25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Aleluya. Porque este era un hombre lleno del Espíritu Santo, conocía Biblia. Imagínense que cuando él bendice al niño, porque lo coge en sus brazos y da una bendición, si usted lee aquí, él trae a la memoria lo que había dicho el profeta Isaías, que Cristo venía a predicar también su mensaje de salvación, iba a ser esparcido por todo el mundo, a los gentiles. Entonces, vamos solamente a leer la bendición del niño. Versículo 27. Movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, dice el versículo 28, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despida a tu siervo en paz. Aleluya, qué lindo, él iba a morir en paz. Se estaba cumpliendo lo que el Espíritu Santo le había revelado. Y tenía en sus brazos al Mesías, aleluya. Este hombre no temía la muerte, porque todo aquel que de verdad en esta vida se preocupa por conocer a Dios y tener una relación con Dios, el tiempo más maravilloso es cuando parte de este mundo para estar una eternidad con Dios. Este hombre no temía a la muerte. Y entonces, mire lo que él dice en el versículo 29. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y ahí se refiere de todos los pueblos, porque era un plan divino. Este hombre tenía visión divina, visión espiritual. Alcanzaba a entender el plan y los propósitos de Dios, que en el Antiguo Testamento sí había sido revelado a la cuenta la venida del Mesías y sus dos venidas, porque Isaías 61 también revela claramente que el Mesías iba a venir en dos tiempos. El capítulo 61 de Isaías, versículo 1 y 2, léalo, en su casa. Versículo 32 de Lucas 2, estoy leyendo, luz para revelación a los gentiles
y gloria de tu pueblo Israel. Bendito Dios, este hombre entendía el plan, el programa que Dios tenía con los gentiles y con Israel. Gloria sea al Señor. Y por eso, en esta visión espiritual, él está citando lo que había dicho el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 10. En el capítulo 49 de Isaías, versículo 6. Por lo tanto, bueno, solamente hay como una referencia para ver que hombre entendido, que habían recibido revelación divina, entendían ya este plan, como Simeón, aleluya, que entendía que el Señor venía a salvar y a revelarse a los gentiles, cosa que ni aún los discípulos habían entendido. Como dije en la primera lección, que en Hechos 1 no habían entendido el versículo 8, y hasta lo llevaron al concilio a Pedro por haber entrado en casa de Cornelio. Mire cómo es importante entender la revelación divina. Por eso estamos viendo aquí que el Señor está revelando cómo iba a formar la iglesia, iba a ser en este presente siglo el llamado a su iglesia, y la iba a ser compuesta de judíos y de gentiles para formar un solo cuerpo. Así que la iglesia no reemplaza, no sustituye a Israel. Es simple de entender. Aún Simón antes de morir lo entendió. Mi alma te alaba, Señor, santo tú eres. Ahora, en Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27, también el Señor revela esto que acabamos de leer, que iba a formar la iglesia de gentiles y de judíos. En Efesios capítulo 1, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aleluya. Y en Romanos 16, 25, como habíamos leído en la anterior lección, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aleluya. Antes que existiera el tiempo del hombre. Este era un plan que fue realizado en el cielo. Aleluya. Entonces, ¿cómo podemos ver todo este programa de Dios que resulta en la salvación? Fue llamado un misterio por el apóstol Pablo. En 1 Corintios 2:7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Está tan clara la palabra de Dios. Entonces, la relación de Cristo con los hombres en la redención fue llamada un misterio. Y estas son cosas que tienen que estar en nuestro corazón. Porque Dios, a través de la luz de su palabra, ilumina nuestro entendimiento. En Colosenses 2:2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Aleluya. Por lo tanto, la misma encarnación que Cristo tenía que aparecer en el tiempo del hombre para salvar a la humanidad, a los gentiles, revelarse a todas las naciones, y que en su nombre se predicase el arrepentimiento. Imagínense, la misma encarnación Pablo la llama un misterio. En 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y sigue usando, por eso le dije al inicio, son como 27 veces que aparece la palabra misterio. Y bueno, estamos citando algunas de ellas para
entender el desarrollo de este programa, cómo el Señor le hizo ver con claridad al apóstol Pablo. Entonces, la encarnación de Cristo fue llamada también un misterio, no en cuanto al hecho, sino en cuanto a su realización. Y es importante que entendamos esto, que tiene que ver con el programa. La evolución del mal hasta su culminación en el hombre de pecado, que es el anticristo, que pronto se revelará en el mundo, también Pablo lo llama un misterio. En 2 Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y Pablo llama el misterio de la iniquidad, que no se va a poder revelar en el mundo ni manifestar en el mundo. Este hombre de pecado, que es el anticristo, hasta que quien lo detiene sea quitado de en medio. ¿Y quién es? El Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés para ser residente en la tierra por medio de los creyentes de la iglesia y ir formando, desarrollando el cuerpo de Cristo aquí en la tierra entre judíos y gentiles de toda lengua, tribu, pueblo y nación, hasta que el que detiene al anticristo, que es el Espíritu Santo, que está formando a la iglesia, no se vaya de este mundo llevando a la novia de Cristo, que ahora es la acción reversiva. En Pentecostés descendió, ahora en la acción reversiva va a ascender llevando a la novia de Cristo. Hasta que no suceda ese evento, no puede manifestarse el hombre de pecado hasta que no sea quitado de en medio quién es que lo detiene. Por lo tanto, la palabra de Dios está revelando claramente y lo está llamando todo este desarrollo de programa en este presente siglo un misterio. La evolución de este mal que ha ido así aumentando y que va a culminar con la manifestación del anticristo, nos estamos acercando, hermano. Y Pablo lo llama un misterio. El desarrollo del gran sistema apóstata, y que esa es la evidencia antes que venga el anticristo, que el mundo sí iba a ser un mundo apóstata, abandonando a la gente la fe. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 5 al 7, hay esta palabra también que viene revelada en cambio por el apóstol Juan. Y dice así: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. El versículo 7, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. Y ahí el ángel va a profetizar y que va a renacer en el versículo 8, y usted lo lee ahí. Porque claramente la palabra de Dios revela esto y que habla del último imperio que fue y que ha de venir. Y eso es lo que hoy estamos viendo. Estas alianzas mundiales, hermano, va a surgir. Nunca ha dejado de existir el cuarto imperio. Ha estado así. Parecía humanamente, en la historia humana dice, el imperio romano terminó. Pero no, bíblicamente el ángel le va a revelar. Y por eso cuando llega al capítulo 15, 17, de Apocalipsis, el versículo 8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición de los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Entonces estamos hablando aquí, y no quiero entrar en detalle en eso. Ahora bien, es importante notar que la evolución del mal que termina, o sea, mejor dicho, que más se manifiesta en el anticristo, en el hombre de pecado, y el desarrollo de este sistema apóstata
si usted lo va a leer y entender, ese periodo empieza con los dos. Porque la bestia sostiene a la mujer, a la ramera, que es el sistema de apóstata. Así va a comenzar el gobierno global entre los dos, entre la apostasía y esta bestia. Pero en su desarrollo después, la bestia va a matar a la ramera y se va a proclamar Dios. Y hay quien no lo adore. Bueno, no quiero entrar en detalle en todo eso. Lo importante es que vamos a ver un punto más con respecto a esto del desarrollo y de la palabra misterio. Que había un método nuevo por el cual Dios iba a recibir a los hombres en su presencia, aparte de la muerte, fue llamado un misterio. En 1 Corintios 15:51. Y Pablo dice así: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí está hablando de la traslación o del arrebatamiento, Pablo, que era un nuevo método para entrar en la presencia de Dios aparte de la muerte. Y habla, y esto no había sido revelado. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento se habla de las dos venidas de Cristo. Y no se puede unificar este evento de la traslación en la segunda venida. Y no se puede decir que es un solo evento, que este es el evento de la traslación con respecto a la segunda venida. No. Por eso es que Pablo lo llama un misterio. Porque las dos venidas de Cristo estaban predichas en ambos testamentos, en el Nuevo y en el Antiguo. Pero para un poco poder entender, voy a citar unos versículos bíblicos ya mismo, pero es importante que hagamos referencia de esto y aclaremos esto. Y hacer una anotación con respecto a la creación. En el traslado deja inalterable la creación. Porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transportados. Y en Tesalonicenses dice, y los que vivimos, las tumbas se abren, son arrebatados. Y después los que vivimos también, para estar en el aire, para siempre con el Señor. Así habla con respecto. En la segunda venida no habla así. En la segunda venida habla de que Él viene y pone sus pies en el monte. Y envuelve un cambio en la creación. Sucede otro evento muy diferente. No es que va a estar en el cielo para siempre con el Señor, como hace la aclaración en Tesalonicenses. Son cosas que tenemos que saber diferenciar. Esto es muy importante, hermano. Por lo tanto, el traslado es solo para los creyentes, para la iglesia. Es para ellos, no es para todos. Amén. Y deja la creación inalterada, porque después que va a pasar el día de la ira que se va a manifestar y el gran juicio. Por lo tanto, es importante que entendamos esto. Ahora, todo esto tiene que ver con el programa de Dios para este presente siglo, que no fueron revelados, todo esto que estamos viendo, en otros siglos, pero que ahora han sido conocidos por revelación de Dios. Entonces, la existencia de esta edad de este siglo es algo completamente nuevo, que solo interrumpe temporalmente el programa de Dios para Israel. Y esas son las diferencias que tenemos que notar con respecto a lo que la palabra de Dios nos está revelando. No lo que digo yo, no lo que dice algún otro, no. Entonces Pablo nos está explicando que el misterio de todos estos versículos es la suma de todas estas verdades de este programa que en el Antiguo Testamento no fue revelado y que constituye un programa nuevo y una línea nueva de revelación en este presente siglo.
Y por eso es importante que nosotros podamos leer estos versículos a la luz de la palabra de Dios. Y que todo este programa estaba en la mente de Dios, dice Pablo, y que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, y con esto concluyo, termino. Por ejemplo, los judíos tenían en referencia, ¿no?, para hacer entender, Zacarías dice que él iba a venir cabalgando sobre un asno, pero Daniel dice que venía en gloria en un caballo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué dice Zacarías eso? Porque Zacarías está revelando la primera venida del Mesías a la tierra, de Cristo, como hombre. Él se iba a entrar así, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino. Pero en la mente de los judíos, ¿pero cómo? Pero también dice Daniel que va a venir en un caballo, en gloria. Y va aquí a establecer un reino. ¿Cómo es eso? Por eso que los discípulos, cuando el Señor resucitó, en Hechos capítulo 1 le dice, y ahora vas a establecer el reino en Israel. Y él le dice, a ustedes no les compete conocer los tiempos y las sazones. Aleluya. ¿Se da cuenta? Porque en la mente de ellos tenían eso. Sin embargo, son cosas que a los mismos discípulos les dijo, a ustedes no les compete conocer los tiempos y las sazones. Pablo nos está revelando algo que no había estado revelado. Por eso es importante entender este paréntesis, que la palabra de Dios está haciendo para nosotros entender esta concesión para este presente siglo que el Señor ha hecho, porque el tiempo de la ley, después del tiempo de la ley, no tenía que venir el juicio. O sea, de una vez. Por eso los discípulos dijeron, ahora vas a establecer aquí el reino. Y el Señor le dice, no. ¿Por qué? Porque lo que interrumpió que rápidamente suceda el juicio es este tiempo presente llamado el tiempo de la gracia. Pero que tiene un límite hasta que llegue la plenitud de los gentiles. Y después se establezca vuelta el programa que Dios tiene con Israel. Yo espero de todo corazón que seamos entendidos para entender esto. Por lo tanto, este periodo fue insertado y que fue desconocido en las profecías del Antiguo Testamento. Y que Dios nos ayude, que entendamos que ahora el Señor en esta separación está preparando un pueblo celestial para después establecer su programa con los pactos terrenales que tiene que cumplir con su nación Israel.